Hola, 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 muy buenas noches. Bueno, tardes, días, donde nos vean. Yo espero que nos vean en muchos lugares. Les agradezco estar con nosotros un jueves más. Y hoy estamos iniciando de verdad. Bueno, es para mí de verdad un gran placer inaugurar la primera semana de octubre. Estamos honrando al cáncer. Entonces hoy tenemos con nosotros a un reconocido oncólogo, el doctor Douglas Canul. Doctor, de verdad agradezco que esté con nosotros. Además fue mi maestro, compañero en la escuela, ¿no? En algún cursito que tomamos. Y pues ahorita nuestro invitado especial. Pues muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para compartir un poquito de lo que es mi especialidad, que es el cáncer, ¿no? ¿Qué es el cáncer? Digo, muchos creen que muchos dicen es la alimentación, otros dicen es la herencia, otros dicen, bueno, sale porque tiene que salir, ¿no? Pasa algo en tu cuerpo y sale, pero ¿qué es el cáncer? El cáncer es un problema que genera tu propio cuerpo. Tus células de repente pierden ese control de multiplicarse a sí mismas y se empiezan a multiplicar de manera descontrolada, y eso hace que haya muchas células en un lugar reducido y se generan un tumor. Y esas células que están cambiadas, un cambio en su genética, ajá, que fue quizá condicionada por una radiación, por algún factor hereditario, por algún otro factor, porque generalmente el cáncer, al ser una alteración en la multiplicación de las células, sí, son muchas factores que intervienen en que aparezca, ¿no? Entonces, esto es el cáncer, lo produce tu propio cuerpo por un descontrol de su multiplicación celular. Entonces, ¿qué ocurre? Esas células que están mutadas, están ya cambiadas, algunas empiezan a ser más agresivas que las otras, uh-huh, y esto genera que algunas células empiecen a invadir las estructuras que están juntito a donde se generaron, invaden órganos vecinos. Y otras llegan a la sangre y viajan y se van a órganos lejanos, lo que llamamos metástasis. Uh-huh. Y es lo que finalmente mata a un paciente con cáncer, ¿no? Cuando se disemina. Ok. Entonces, digo, son causas variadas. Sí, muchos factores para que una persona le genere cáncer. Así. O sea, nadie te puede decir, fue esto así lo que lo ocasionó. Es muy difícil. Hay un factor hereditario en algunos tipos de cáncer, como en la mama, en el colon, en el riñón, que están bien identificados, pero no son determinantes para todos los pacientes. Y es un factor importante, pero no es el único. Tiene que haber otros factores que contribuyan y que hagan que este paciente genere cáncer. Ok. Eso de verdad es muy importante, porque nosotros, digo, tú piensas muchas cosas, ¿no? Te dicen, sí, ay, no cuidaste tu alimentación o pasó algo, ¿no? Incluso leía que a veces por tener metales en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Que a veces si tienes dentadura falsa o algo así, que el metal provoca eso. O sea, muchísimas causas. Ajá, sí, no es algo variadas que no, exactamente, que no son tan determinantes, pero cuando lo lees dices... Yo creo que la dieta sí afecta más, pero en otro tipo de enfermedades como en la diabetes, en la hipertensión, uh-huh, o en los triglicéridos, pero en cáncer no es tan marcado, ¿no? Y aquí sí pesaría más otro tipo de factores como el hereditario, por ejemplo. Ok. Oye, algo muy importante también, ¿cuáles son las pruebas que se conocen para detectar? Muy buena pregunta. Mira, actualmente, pues, en la oncología podemos diferenciar que el cáncer no es el mismo en todas partes del cuerpo. No es lo mismo un cáncer de mama que un cáncer del cuello del útero, que un cáncer de pulmón o de hígado. Son diferentes comportamientos, ¿no? Desde esta manera nosotros nos hemos dado a la tarea de estudiar, de ver cómo le va a una persona con un cáncer de determinada área, ajá, cómo evoluciona desde que empezó hasta que avanzó y murió, lo que llamamos historia natural de la enfermedad, ¿no?
Y en este estudio hemos podido incidir en algunos tipos de cáncer, hemos desarrollado estrategias para una detección temprana. La clásica conocida es el Papá Nicolau del cuello del útero, a través de un espejo vaginal, un examen ginecológico, tomamos una muestra y se va al laboratorio y ahí se ve si hay o no cáncer, ¿no? Y con base en este estudio ya hemos logrado hacer que pues, muchas personas, muchas pacientes se acerquen y se encuentren lesiones de cáncer en etapas muy tempranas, de tal manera que ahorita ya es muy contados los casos que estén en etapas avanzadas, porque además la mayor parte de las mujeres se detectan en etapas muy tempranas, ¿no? Y eso nos permite a nosotros intervenir de manera oportuna y hacer que la paciente ya quede bien. Ese Papá Nicolau. Otro que se llama igual en las mujeres es la mastografía para cáncer de mama. Eso sí duele. Claro. Entonces, en oncología tenemos de manera práctica y sencilla para explicarnos que toda prueba que nos sirva para detección temprana debe reunir 3 requisitos importantes. Sí. Uno, que en verdad sea efectiva, o sea, que sea específica y sensible. Porque si no va a diagnosticar a más de la mitad, pues no sirve. O si va a dar muchos falsos negativos, pues también es una prueba pues engañosa, ¿no? Tiene que ser certera. Específica, certera. 2, que no haga daño al paciente, no lo haga ninguna lesión. Por ejemplo, el Papá Nicolau, pues aquí el detallito era la revisión ginecológica, ¿no? Pues era el único detalle que muchas mujeres no querían, entonces no se diagnosticaron. Que no es tan agradable. Así es. Y gracias a que ya hay una mayor apertura y mayor socialización de las pruebas, pues muchas mujeres ya se quitan ese obstáculo y acceden a la revisión y a la toma de muestra. 2, o sea, que no sea tan molesta, ¿no? Sí, y 3, sí. Que no sea cara. Que en el caso del Papá Nicolau, pues era bastante barata. En cambio, la mastografía hace 30 años, no, yo estudié la especialidad, era un poquito cara. Y actualmente con el paso de los tiempos y con la mercadotecnia y con el uso de más equipos, pues ya se ha abaratado ese estudio y ya reúne ya es más accesible. Requisitos de un estudio para detección temprana de cáncer de mama en la mujer. Fuera de esos 2 estudios, no hay ningún otro estudio para detección temprana de cáncer en la mujer. En la mujer. En el varón, pues es más, un poquito más sombrío. Nada más hay un estudio que pueda detectar de manera temprana el cáncer, que es el de próstata, a través de un análisis de sangre. Ya fuera de eso, no tenemos todavía ningún estudio que lo detecte en etapas tempranas. Bueno, hace ratito que estamos platicando, estás mencionando también que hay diferentes cánceres, ¿no? De la parte del páncreas, o sea, que es imposible detectarlo temprano, ¿no? Sí, no hay ningún marcador, ningún análisis, ningún estudio que me permita a mí aplicar a la población en general y que yo pueda detectar de manera temprana ese tipo de cáncer, ¿no? Desafortunadamente no ha habido. Seguimos estando investigando y actualmente ya hay un poquito de avance en las biopsias líquidas, en algunos marcadores, pero todavía no logramos incidir en las etapas tempranas y por tanto en la calidad de vida de los pacientes. Aún entonces si no es cervicuterino y de mama, en la parte de la mujer, imposible detectarlo temprano. Así es, en forma por general. Ejemplo, en su forma general, exacto. Y en la parte de varones, si no es de próstata con sangre, tampoco. Exactamente. O sea, pueden tener todos los demás cánceres y no se puede detectar en etapas tan tempranas. Ya podemos de ahí interceder en algunos otros tipos de cáncer, por ejemplo, colon, que es un comportamiento un poquito familiar, porque es precedido por pólipos y por pólipos múltiples, es algo hereditario, y eso nos puede llevar a estudiar a los familiares directos de un paciente con poliposis familiar múltiple. Pero nada más a ellos beneficiaría el hacer el estudio, ¿no? Sí. No a la población abierta para todos, no.
Ahí sí, en específico, un paciente con cáncer de colon se puede estudiar a sus familiares directos con colonoscopías y estudios de colon, ¿no? Pero ya sería un plus, pero ya más específico. Ok, entonces esto, por ejemplo, abre paso a la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿cuántas etapas hay? Claro. Mira, el oncólogo cuando está con un paciente, tenemos 2 puntos fundamentales que tenemos que tener en el escritorio. Uno que es el diagnóstico histopatológico, o sea, la evidencia de que hay un cáncer a través de una biopsia, de tomar una muestra del tejido en cuestión y lo ve el patólogo al microscopio y nos dice es cáncer, y lo escribe en un reporte y lo firma. Y es para mí la prueba inequívoca de que hay cáncer. Eso lo tengo que tener en la mano, es un requisito. Y el otro es qué tan avanzado está. Viene el paciente con el diagnóstico, pero yo le voy a hacer entonces estudios para ver qué tan avanzado está su cáncer. Entonces nosotros en oncología, al estudiar la historia natural de una enfermedad oncológica, hemos logrado, de manera rutinaria desde hace décadas, establecer que el cáncer se desarrolla por etapas. Desde que empieza, es una etapa temprana, cuando el tumor mide de 1 hasta 2 centímetros y no más. Estoy hablando de manera general, ¿de acuerdo? Sí. Etapa 2, cuando ya mide más de 2 centímetros hasta 5 centímetros, no más, y no hay diseminación en ninguna parte. Okay. Etapa 3, cuando ya mide más de 5 centímetros, o mide menos de 5, pues ya hay ganglios, diseminación de ganglios linfáticos. Y etapa 4, cuando ya se fue a la distancia, a órganos distantes como pulmón, hígado, huesos, cerebro, ¿no? Y es lo que llamamos metástasis. La etapa 4, la última etapa. Esto es en forma general. Cada tipo de cáncer tendrá sus detallitos específicos, pero en forma general es esto. Y entonces nosotros con base en esto hacemos estudios. Una paciente con una sospecha de un nódulo de mama, se le hace una biopsia, se ve que es cáncer, entonces ya le tengo que hacer estudios para ver si no hay diseminación a pulmón, a hígado y a huesos, que son los 3 lugares donde más comúnmente se va a diseminar un cáncer. O sea, pulmón, hígado y huesos. Y huesos. En general. Pero ya cualquier cáncer. En general. Pero ya dependiendo del tipo de cáncer, ya veré yo alguna especificidad. Por ejemplo, en el caso de pulmón, le gusta mucho irse encéfalo, sobre todo de células no pequeñas. Entonces le hago una tomografía de cráneo, solamente a los de pulmones. Cáncer de riñón le gusta irse a huesos. Igual el de próstata se va a huesos. Entonces me dedico a esto con más detalle. Entonces, eso depende entonces de cada tipo de cáncer. Si el oncólogo ya domina el área, entonces sabe qué estudios pedirte para ver qué tan avanzado estás. Entonces, con los estudios que yo pido de manera rutinaria, de pulmón, de huesos y de hígado, si todo está limpio, yo puedo decir que etapa 4, que es la más avanzada, no es. Entonces me voy acortando. Si te reviso, te exploro y veo que no hay ganglios francos en tu axila que estén con cáncer, no está pequeñito el localizado al seno, lo voy a cortar. Deduzco que es una etapa temprana por lo que veo, por lo que palpo, por lo que yo evalúo en un consultorio. Con esta etapificación que ya hice con base en mis datos clínicos y en los datos de laboratorio y de rayos X, ya doy una etapa aproximada y se plantea un tratamiento. Ok. Y por ejemplo, para una etapa temprana, ¿cuál sería considerada una etapa temprana? Etapa 1 y 2. Así es, etapa 1 es etapa temprana y la 2 una etapa relativamente temprana, pero podemos hacer algo, ¿no? Así es. ¿Y qué se puede hacer en esas 2 etapas? Hablando ya en específico de cáncer de mama. Que estamos viendo ahora en octubre. Exacto. Etapa 1, etapa temprana, pues una cirugía pues actualmente en las últimas décadas se ha implementado una cirugía conservadora, quitar una cuarta parte del seno, una cuadrantectomía, conservando el resto del seno, siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos. Ya el médico oncólogo te revisa y te lo plantea.
Es una etapa quirúrgica de cirugía y eso es que se quita, se manda a analizar con el patólogo. Okay. Y ya de acuerdo a ese reporte, si se corrobora que es etapa temprana y que de ahí no se ha salido, pues eso mejora el pronóstico del paciente. Una etapa 1 de un cáncer de mama nos pone arriba del 90%, 95% de posibilidades de quedar bien a 5 años. Ajá. Te diré que en oncología no se habla de la palabra curación en ninguna parte del mundo. Lo que hablamos es sobre vida libre de enfermedad a determinado periodo, en este caso a 5 años. Uh-huh. Entonces, tienes la oportunidad de llegar a 5 años bien y sin tumor, ¿no? Ese es el lenguaje que manejamos. Oye, y esos 5 años, me imagino que tienen sus pruebas, ¿no? Por supuesto. O sea, ¿cómo determinan ustedes estos 5 años libres de enfermedad? Cuando ya el paciente terminó su tratamiento que le correspondía, ya sea la etapa en que esté, 1, 2 o 3, ¿no? Y se hizo la cirugía y luego si requirió quimioterapia se le aplicó, si le requirió radioterapia se le aplicó. Cuando termina el tratamiento, a partir de ese momento, inicia lo que llamamos vigilancia. Ya no hay un tratamiento oncológico de nuestra parte, va a ser una revisión cada 4 meses. Okay. Con examen físico, con estudios de gabinete, con estudios de laboratorio y cada 4 meses, primeros 2 años. ¿Por qué? Porque en esos 2 años es cuando el 80% de los casos que va a regresa. Si llegamos a los 2 años y no ha vuelto, quiere decir que ya tienes 80% de posibilidades de que ya no te regrese, pero te queda un 20%. Y te voy a vigilar ahora cada 6 meses. Ya, o sea, pasando los 2 años, vigilamos cada 6 meses. Llegamos a los 5 años y sigues muy bien y sin evidencia de tumor, entonces ya nos vemos cada año. Ya okay. Como una visita regular a un médico cada año, ¿no? Así. Como una limpieza dental. Así es, más o menos. Sí, pero con más estrés. El estrés, la verdad, es algo que hay que manejarlo también, porque el paciente cuando viene a vigilancia siempre me comparte eso, ¿no? Doctor, me toca mi visita con usted y ayer me hice mi estudio, mi laboratorio, y cada vez que se acerca esta fecha, me estreso, me pongo nerviosa, me voy a morir otra vez, y si me dan cáncer, siempre está acompañada de todo eso, ¿no? Bueno, es que en realidad es una enfermedad muy difícil. O sea, es una enfermedad difícil mentalmente. Claro. Físicamente, sí. Ni se diga. Sí. Pero mental porque va asociada mucho con la parte, o sea, con la palabra muerte. Así es. ¿No? Que también es muy importante. ¿Qué haces, por ejemplo, tú en el consultorio o sea, con estas personas que sí tienen todo el derecho de estar pensando en la palabra muerte? Así es. Converso con ellas, porque para eso es la consulta, para que la paciente le digo, oiga, traiga una libretita, apunte sus dudas, apunte sus inquietudes, porque a veces lo olvidan, si usted la apunta, cuando venga lo abre, ya lo conversamos, aclarar las dudas, platicar esos miedos que tienen, lo que investigo en Google, que todo el mundo también tiene el acceso, entonces lo traemos acá. Me encanta, sí, todos. Ajá. Sí, con mucho gusto, y me encanta porque quiere decir que el paciente está preocupada, que está interesada en su bienestar, y entonces lo planteamos, y aquí yo me encargo de aclarar dudas, de corregir algunos detalles, y siempre le aclaro, es fundamental la etapa en la que diagnosticamos. A usted la detecté en una etapa temprana, etapa 1. El tumor medía menos de 2 centímetros, los ganglios estaban negativos, todo estaba negativo. La posibilidad de que tenga usted un problema en un futuro es del 2-3%, o sea, remota. Ajá. Y eso siempre al paciente le abre un poquito el panorama y el horizonte de bienestar, ¿no? Porque es importante que ella se lleve esa clara idea de que la etapa inicial es fundamental para el pronóstico. Si una etapa temprana, la más probable es que nunca tenga problemas. Y por ejemplo, una etapa 3. Ya se hace más Ajá, más porque sombrío. ya hay ganglios afectados. Etapa 3, un tumor muy grande. Exacto. Que generalmente las etapas 3 de mama no se empiezan operando, se empiezan con quimioterapia.
Para que disminuya. Disminuye el tamaño para lo que ya esté en tu cuerpo dando vueltas y que probablemente sea una metástasis, darle tratamiento a la metástasis más que al tumor inicial. Eso va después. Okay. Primero la quimioterapia, ya que todo está, que cubriste tus ciclos de quimioterapia, se te opera y si dio la cirugía, se valora si requieres o no radioterapia, y luego de eso se ve si requieres o no un tratamiento hormonal. Porque actualmente fíjate que no todos los cánceres de mama son los mismos. Sí, no hay diferentes, sí. Cada vez ya los oncólogos nos hemos dedicado a estudiar esto y ya hemos visto que por qué los pacientes se comportan de forma diferente, porque en las jóvenes es muy agresivo y en las pacientes de adultas mayores no es tan agresivo. ¿Qué pasa, no? Y eso ya lo descubrimos al analizar el tumor y se le hacen pruebas de inmunohistoquímica. Ajá. Eso lo hacen en el laboratorio y ahí vemos que hay 3 datos importantes que nos van a dar una visión más integral del tumor, que son receptores de estrógeno, receptores de progesterona y un antígeno que se llama HER2. Entonces, cuando los receptores de estrógeno y de progesterona son positivos y el HER2 es negativo, eso me habla del mejor de los pronósticos que pueda haber en cáncer de mama. Eso me hace predecir que le va a ir bien en los tratamientos, que va a estar en la vigilancia sin tumor y que le debe ir bien. Bien. En cambio, cuando los 3 me dan negativos, receptor de estrógenos negativos, receptor de progesterona negativo y el HER2 es negativo, le decimos triple negativo, porque son negativos. Y esa es la variante más agresiva. Ese es otro tipo de cáncer. Cáncer de mama, pero muy agresivo. Y ahí yo le paro las orejas y entonces sí tengo que estarla checando más seguidito, decirle insistir en que no falta la quimio, inclusive una cirugía más agresiva. Y aún así, en la vigilancia puede ser que haya recurrencia con más frecuencia. Entonces le ponemos más peso a la vigilancia de la paciente, ¿no? Uh-huh. En caso de que logremos erradicar aparentemente la enfermedad en la vigilancia. Pero sí son casos donde hay mayor cantidad de recurrencia, ¿no? Y eso lo planteamos en la consulta. Y pues eso nos ha explicado mucho esa diferencia en el comportamiento, ¿no? Pero aparte, o sea, yo creo que la parte que estamos platicando, esta parte de la palabra muerte, por ejemplo, muy extremadamente asociada al cáncer con toda la razón, ¿no? Así es. Claro que entras teniendo miedo, aunque sepas que es el cáncer más noble, ¿no? El que va a responder, aunque sepas, no es fácil. O sea, es una palabra difícil. Claro. 1, o sea, se escucha, ¿no? Fuerte. 2, no la pasas bien. Sí. O sea, por ejemplo, es como algo que vives a largo plazo, muy largo plazo, desde que te lo detectan prácticamente toda su vida. Prácticamente. ¿No? Prácticamente. Entonces es como ir a las revisiones, así como mencionabas, cada año, así en el mejor de los casos, cada año tiene que ir a revisión. Sí. Entonces cada año va a haber un periodo de estrés. Sí. ¿No? Para esas personas, bueno, que están pasando por eso, que también la familia pasa por eso. Claro. ¿No? Todo es fuertísimo. O sea, esa palabra es fuertísima, el tratamiento es fuertísimo. Y muchas veces es también muy caro. Si no tienes un servicio médico, sí. Cuando no tienes servicio médico, ya sea público o privado, ¿no? Ajá. El público es el IMSS, ISSSTE, la Sedena, la Secretaría de Salud. Todavía Salud sí abarca pacientes que no tienen seguridad social. Cáncer de mama, nada más. Algunos tipos de cáncer. O si no tienes gastos médicos mayores en una aseguradora que tú contrataste antes del diagnóstico, también te sí, porque también las aseguradoras te ponen un periodo de tiempo. No te hacen estudios previos. Claro, te tienen que hacer estudios previos antes de asegurarte. Que no tengas evidencia de cáncer. Exactamente. Y después con contrato seguro te dan cáncer. Entonces te protegen y te dan todo lo que requieras.
Sí. Y también la parte pública a veces no tiene el medicamento que requieres, ¿no? Porque también la parte de la quimio tienes diferentes tipos de terapia, ¿no? Hay una que le llaman terapia blanco, terapia no sé qué. Así es. Son diferentes tipos y hay muchas veces que no la manejan ellos. Ajá, o no llegan. O no llega, ajá. O sea, son como tipos de cosas que... Y al final, realmente lo pagues o no lo pagues, es un estrés. De hecho, a nivel público, para el sector de salud, las dos enfermedades que generan más gasto público es cáncer y VIH, precisamente. Uh-huh. Es donde hay más problemas en esto, ¿no? Pero sí es importante insistir en que es de la sociedad y que hay que, sobre todo en la administración, ¿no? Que haya buena administración y que procuren que no haya faltantes y que siempre haya abasto de medicamentos. Es importante. Bueno, y que se dé autorización para lo que se requiere, porque también hay diferentes tipos de medicamentos que, por ejemplo, en la parte pública tienes que ir, dependiendo del cáncer, ¿no? Tienes que ir a consejo, tienes que ir a esto para ver si te lo aprueban y para ver si lo mandan y bueno, sí. Al final, que lo manden o no, o sea, dices... Al final yo creo que el tiempo es lo que no hay que perder. Claro. ¿No? Porque todo el proceso que tardas, o sea, en que te atienda el oncólogo, después que te dé, después que te programen, después que si llega o no llega y que si lo que se tiene que hacer para tu tipo de cáncer no está como tan disponible en farmacia, entonces te tienes que ir al consejo y tienes que, ¿no? Un consejo que lo decide México al final. La administración es fundamental. Claro. Porque estamos hablando de una enfermedad donde el tiempo apremia. Así es muy importante. Muchas veces la medicina privada es lo que a veces beneficiamos al paciente en los tiempos, ¿no? A veces le digo al paciente, ¿tiene seguro social? Puede abreviar tiempo al hacerse esta biopsia, al hacerte este manejo quirúrgico. Sí. Ya después yo le doy el reporte y el resumen para que allá le puedan ya continuar el manejo de quimioterapia y radioterapia y lo puede tramitar desde ahorita para que cuando llegue un mes y medio, que es lo que se requiere que pase para que tu herida cicatrice bien, ya puedas llegar a tratamiento. Entonces ya es el tiempo que tardaron en atenderte y procesarte a quimioterapia, por ejemplo. Exacto. Y está re bien. Sí. Ya ganaste tiempo. Yo lo que digo, por ejemplo, en todas las partes, ¿no? Tanto pública como privada, uh-huh. Lo que siempre he dicho es, todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, para mí, ¿qué es lo primordial de la parte privada? La parte privada te ahorra tiempo, pero no gastos. Así es. ¿No? Porque al final cualquier seguro, tú tienes que tener para pagar. Ya después del seguro te reembolsa. Sí. Pero lo primordial es que tú tienes que tener para pagar. Entonces, después, en la parte de la pública, te ahorra gastos, pero no tiempo. Y ahí es donde, en mi caso como cirujano, en mama en particular, pues el paciente tiene esa ventaja, ¿no? O sea, invierte en la cirugía a nivel privado, pero gana ese tiempo, ¿no? Exacto. El tiempo de que, mire, digo, si va a requerir quimioterapia, no se le puede poner mañana ni pasado mañana después de la cirugía. Hay que esperar un mes que te recuperes la cirugía. Si este mes va a ser que vas a tramitar tus papelitos. Sí, no, ya va a llegar a tiempo. Incluso toda esta parte, el proceso, o sea, es de todo, es totalmente estresante. Sí. O sea, para el paciente, para los familiares, o sea, cuando no se necesita ese tipo de estrés. O sea, la parte de aseguradora y así, bueno, que se agradece, ¿no? Porque es necesario. ¿Cuánto papeleo no tienes que meter como paciente? Como médico, tú también tienes que meter mucho papeleo, ¿no? Hacer tus reportes, tus cosas. Sí. Es un show. Y si te vas a la parte pública, tienes que meter también, o sea, ve para aquí, ve para allá, que, bueno, así como yo digo, que te peloteen. Entonces, como vas para aquí, vas para allá,
al final, sea lo que sea, público o privado, sea lo que sea, se traduce en un estrés innecesario para un paciente con ese tipo de enfermedad. Claro. Que necesitas tranquilidad, ¿no? Estás asimilando lo que tienes apenas, ¿no? Y no sabes cómo te va a ir al final. O sea, porque sí, o sea, esa enfermedad nunca sabes cómo te va a ir porque es muy traicionera, ¿no? El cáncer es una enfermedad muy traicionera. Entonces, más de todo, que ya sabemos la parte del estrés que conlleva esto normal, natural, con el procedimiento y la enfermedad, ¿no? El procedimiento que ya sabemos todo lo que tienes que seguir en los hospitales, ya sea público o privado, y tu parte, ¿no? Emocional. ¿Qué se está recomendando ahorita, por ejemplo, para la palabra muerte, para afrontarla? ¿Qué recomiendas tú como médico? Pues que los que estamos en el servicio médico, en el servicio de salud, ya sea públicos o privados, pues que nos capacitemos un poquito en la parte tanatológica, ¿no? Ajá. Que ve esta parte de pérdidas, de estrés, de duelos, donde hace que podamos ser un poco más empáticos con los pacientes y sus familiares. Y esto hace que el procedimiento sea más fluido, ¿no? Con menos estrés. Donde el paciente se siente en confianza con el médico le habla al paciente con empatía, donde hasta las malas noticias sabe cómo dártelas. Sí, pero esa palabra es difícil, ¿ah? Sí. Esa palabra empatía es muy difícil. O sea, por eso, por ejemplo, ahorita cuando estaba yo pensando, ¿a quién le digo? Es que yo dije, Douglas. ¿Por qué? Porque yo te he visto a ti. O sea, yo te he visto, pues yo he sido tu compañera, preocupándote por este tipo de cursos. Sí. O sea, pero no cualquier doctor lo hace. O sea, no cualquiera lo hace. Y conseguir empatía, o sea, que es una palabra grande. Claro. Pon tú, yo en psicología, a mí me costó trabajo formar empatía. Incluso ahorita hay veces donde no soy empática, ¿no? Y después ya digo, chin, o sea, me faltó. Pues imagínate un médico con la formación que ustedes tienen, porque la verdad, dar ese tipo de noticias para ustedes y así no es fácil. Entonces, claro que sí te puedes cerrar, ¿no? Como médico y decir, para que no me duela, ¿no? Como ser humano, pues eso es lo que te hace este tipo de capacitación tanatológica, que como ser humano te revises tus propios conflictos, tus detallitos, duelos no resueltos, y que ya tú puedas ser capaz de ayudar al que esté enfrente de ti, ¿no? Porque sí es fundamental, ¿no? Y no nada más te ayuda como médico, o como enfermera, como personal de salud, te ayuda como ser humano para toda tu vida. Sí, el ser empático, el ser abierto, ser honesto, ese es para mí muy importante, y eso para mí me ha dado mucha satisfacción y hace que mi trabajo sea más ligero, ¿no? El dar malas noticias, hay pacientes que a veces tienen otra expectativa, que han sido multitratados por otros compañeros y vienen con falsas expectativas o con otros datos. Y al ser empático, pues me pongo en su lugar y sí sé que están pasándola mal, pero es mi deber, pues, de alguna manera aclarar algunos conceptos, resolver sus dudas, acompañarlos. Ha habido pacientes que dicen, doctor, es que si mi familiar va a haber que intubarlo, va a haber que ponerle cosas y va a sufrir más, no quiero que le hagan. De acuerdo, está usted en todo el derecho. Pues que generalmente esos procedimientos son muy invasivos, ¿no? Y cuando ya sabes lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que yo hago? Pues los apoyo. Le digo, sí, y tenga usted por seguro de que esto que está usted decidiendo es lo mejor que está haciendo en este momento. Y si sale como queríamos, qué bueno. Y si no sale como esperábamos, que se lleve esa
esa idea de que decidió lo mejor en ese momento, que no pudo haber sido lo mejor. Entonces, yo apoyo su decisión y aquí estoy para usted, para lo que se ofrezca, ¿no? Entonces, que se sienta acompañado, de que sí quiero o no quiero que me meta tubos y que ok, lo vamos a hacer. Y si al final se va, pues usted piensa que lo que hizo fue lo mejor en ese momento. Eso no se arrepienta de lo que hizo. No tienes una idea de lo importante que es eso. O sea, eso que acabas de decir es fundamental. Es la base prácticamente, porque pues los familiares pues obviamente quieren hacer siempre lo mejor, ¿no? Sí. Entonces... Y hay disputa entre familiares. Uno quiere esto, uno quiere lo otro, y la mayoría no quiere hacer nada, se quiere hacer algo. Pero el que toma las decisiones, el que tiene responsabilidad, entonces es este que va a decidir. Y si él decide así, los demás no, pues yo le apoyo porque usted es la que está bajo su responsabilidad la decisión. Sí, hágalo. Y tenga usted por seguro que es lo mejor que puede haber. Sí, también con este tipo de enfermedades nunca se sabe. Y muchas veces le va mal al paciente, ya lo saben, y les apoyo en eso y les quedan muy satisfechos, ¿no? de ese trato empático. Pero a veces hay familiares que ya tienen pleito con otros componentes del procedimiento, ¿no? Con la clínica, con esto, con lo otro. Entonces, sí ha habido casos de que de repente dices, ay, como que hay un interés más allá de el mero paciente, ¿no? Como que hay, pues el recurso que ya gasté, que quiero reclamar, quiero aquí, quiero allá, quiero esto. Pero estás con el duelo del paciente, eso no debe interesar. Al final no importa, yo digo que al final no importa. Que le da más peso a eso, ¿no? Entonces, pues yo me voy con la satisfacción de que... Bueno, también, un poquito, ok, sí, pero... Bueno, estamos tocando otra parte del tema, pero está bien. Mira, también cuando como familiar, la parte del hospital es fundamental, ¿no? Y sabemos que muchas veces cargas con lo que trae el hospital, ¿no? Sí. Y con lo que has peregrinado y demás, pero lo más importante allá también es, muchas veces es duro, pero lo tengo que decir, si tienes para gastarlo. Claro. O sea, si no tienes para gastarlo... ¿Qué es eso ya? Definitivamente. Y te va a doler. Sí. Y por eso también tu mente no va a poder estar fuera de una cosa con otra, porque va junto con pegado, porque a veces también llevas al paciente a esta parte porque es lo mejor, pero no planeas que se te salga de las manos. Y también en algún momento estuve en un hospital y escuché una discusión de otro cuarto por un precio que le estaban dando. Y estaban peleándose porque el seguro no quería pagar. Estaban viendo cómo lo solventaban, porque tú sabes que si no, no sale el paciente. Claro. Entonces era un pleito, hospital y así, pleitazo. Yo estaba llegando apenas, ¿no? Lo escuché, pasé por el cuarto, yo tenía mi cuarto. Escuché la cantidad que era. Coincidentemente, mi cuenta fue la misma casi. No sé el procedimiento que tenía, no sé. Entonces, ¿qué intuyes como paciente? Pues es la misma. O sea, es lo mismo. Aquí vamos a que sea lo mismo. No hay como una cuota. Piensas como paciente, ¿no? Pero ahí, si era una familia que estaba pagando un seguro y que tenían mucho que ver. O sea, yo, por ejemplo, generalmente yo cuando hago las cosas, hasta para comprar lo que sea, o sea, yo tengo ese dinero y guardo un poquito más porque a veces no sabes. Claro. Pero a veces tú vas confiando en que el seguro va a estar allá y a ellos no se lo estaban dando. Claro. ¿No? Entonces, son como que cositas que se meten, que digo, al final, como familiar y como paciente, lo sabes. Estás escuchando los gritos, de verdad. Yo lo escuché, yo solo pasé
Porque yo estaba con mi paciente, entonces yo se lo pasé a mi cuarto y lo escuché. Y después, coincidentemente, la cantidad que escuché fue la misma que yo pagué. Ya sabes, entonces no puedes separar esto, pero aquí el ñoño del asunto no es eso. El ñoño del asunto es que recomendamos, o sea, te quiero agregar a la parte que tú dijiste, la parte de los profesionales que deben de tomar un curso de tanatología, sí. Pero también considero que los familiares lo deben de tomar. Es parte de mi manejo, ¿no? Yo familiares, personas. Al paciente y a los familiares porque estamos manejando una situación de pérdida, de duelo. Se perdió la salud, se perdió una parte del cuerpo, se pierden detalles, ¿no? Entonces hay duelos, ¿no? Y se puede perder una persona. Digo, hay duelos de muchos, son diferentes duelos, ¿no? Y cada familiar tiene su diferente proceso de manejar su duelo. Los duelos son 5 etapas del duelo. Típica del duelo. Uno es la negación, luego está la ira, la negociación, la tristeza y finalmente la aceptación, que es la que queremos llegar. Pero a veces hay familiares que están todavía muy molestos, están en la ira. Gritando por todo. Y ya me di cuenta, no es por ti ni por mí, sino es por su propio duelo que están procesando. Otros que vienen deprimidos, que lo que sea. Y otros que ya vienen ya con aceptación y el paciente viene y dice, sí, yo ya estoy enterado, ya haga lo que tenga que hacer. Y el familiar todavía está con la negación. No, es que no, quiero otra segunda opinión. Es que, y cada quien tiene un proceso diferente, ¿no? Entonces tengo que estar manejando toda esa diversidad en la familia, cuando es mi paciente. Sí. Aquí el problema está cuando te piden ver a pacientes ya tratados por otros compañeros, entonces es más complicado porque ya hay otros detalles que los compañeros han hecho. Entonces mi meta es estar acá para el paciente, para la familia, resolver dudas, aclarar conceptos y apoyar. Sí, como profesionales tampoco estamos, también a mí me llegan al consultorio pacientes tratados por otros profesionales. Sí. Y tampoco voy a decir, no tienes la razón, este es malísimo. O sea, no lo puedes decir. No. O sea, como profesional tienes que decir, bueno, aquí está pasó, aquí está esto es lo que se debe de hacer, no sé qué, sin tomar la... Sí. ¿No? Pero ¿sabes qué he visto? Por ejemplo, a todos nos ha tocado, ¿no? A mí, bueno, que no me ha tocado. Entonces a veces ves como no te tienen que decir que lo saben, ¿no? Pero solo con los ojos, la mirada, el cambio de posición, mucho todo. O sea, yo sé que sabes que tengo la razón. Sí, o sea, claro. Pero también sé que no me vas a hablar mal de esa persona. Entonces ya no es como que hables mal de esa persona, no, ya es como, ok. O sea, porque a todos nos ha pasado, en todos los, tanto de médicos como psicología, trabajo social, enfermería, desde el electricista, el plomero, todo el mundo, ¿no? Claro. El arquitecto, todo el mundo. Pero bueno, se recomienda la parte de la tanatología para la parte de la aceptación. Sí, claro. Y no solo para esto, sino para todo lo demás. De verdad se los recomiendo muchísimo como psicóloga, tomar un cursito de tanatología. ¿Por qué? Porque te acepta, o sea, te ayuda a aceptar la pérdida, no solo la pérdida de una persona, la pérdida del trabajo, de todos, la pérdida de dinero, la pérdida de todo. Así es. ¿No? Entonces, pues hoy recomendamos esto y pues cerramos el programa con alguna recomendación general que nos dé el doctor Douglas. Pues en este mes de cáncer de mama, pues amigas, conocidas, háganse su mastografía. Si tienen 38 años, 40 años más, hagan su mastografía. Papá Nicolaus también. Papá Nicolau también, cervicuterino. Y pues... para los varones. Y lo nuevo ahorita para varones, el antígeno prostático específico en sangre. Y lo nuevo ahorita que estamos manejando para el cervicuterino
es que ya descubrimos de unas décadas para acá que la mayor parte de los casos ha sido precedido por una infección de transmisión sexual, que es el virus de papiloma humano. Ajá. Entonces, ¿qué se hace? A todas las chicas, antes de que inicien su vida sexual, reciban la vacuna de papiloma humano. Son 3 dosis. Al principio se aplicaba únicamente a las mujeres que son las afectadas, pero actualmente se está cambiando a la recomendación de que sea a toda la infancia, niñas y niños, porque los niños son los que cuando sean grandes van a transmitir el virus. Entonces sí. hay que vacunar a toda la infancia para que cuando tengan vida sexual y tengan contacto con el virus del papiloma humano, no les desarrolle y acabemos con esta infección y por lo tanto ya no haya cáncer cervicouterino, como pasó. O sea, se erradica todavía más. En Australia. En Australia hace 2 generaciones ya todo el mundo se vacuna y ya no hay casos de cervicouterino a la fecha. Qué maravilloso. Wow. O sea, sí funcionó. ¿A partir desde qué edad? De 9, 10 años. Desde que la niña no tenga vida sexual. Bueno, pero también eso, o sea, sí se sabe. Parte de tu cartera de vacunación. Así que te ponen la triple, la polio, el sarampión, ponte la de BPH. Bueno, la verdad eso es no importante, importantísimo. Sí, y ahorita niñas, acabamos de saber un dato. Hay un país donde se erradicó. Y Australia. Ajá. Entonces, yo ya iba a cerrar el programa, ¿ya viste? Yo ya iba a cerrar el programa. Entonces, bueno, aquí la lógica que me dice a mí, Mónica Leticia, que me dice que la realidad es que cualquier país lo puede parar. La vacunación, ¿no? Yo creo que sí. Podríamos parar cualquier país. Ahorita es exactamente, o sea, exactamente. Pero ¿qué pasa? Que es una enfermedad que da mucho. Entonces no la queremos tanto erradicar porque si se ha comprobado que se puede, pues ¿por qué no se hace? ¿No? Pues yo creo, particularmente en el caso de VPH, que la vacuna tiene que ver con el tema de la sexualidad. Y la gente como que le genera un poquito de ansiedad y hablar de la sexualidad, ¿no? Como pasa con el VIH, ¿no? Entonces, bueno, pero también tienen que saber que son 3, ¿ok? 3 aplicaciones. Son 3 aplicaciones porque en las escuelas públicas la ponen. Sí, claro. Pero hay que vigilar que sean las 3. Sí, claro. Las 3 aplicaciones, no una. No, son 3. No 2, son 3. Y si no la ponen, o sea, si en ese momento mi hija faltó, hay que pagarla. Sí, que se la apliquen, ¿no? que se la apliquen, exactamente. Y para la parte de los varones, pues también, ¿no? Incitar a que se lo puedan incitar. Claro, para que ellos tampoco sean portadores de este virus. De exacto. VPH. ¿Por qué el varón es portador? Aquí abro un paréntesis. Porque el varón, como el pene es un medio seco, no sale tanto. O sea, no es como tan fácil que una verruga se forme o qué cosas. Y no se ve, son portadores asintomáticos. Exactamente. En cambio, nosotras, como la vulva es un medio húmedo. Vagina interna también. Exactamente, pues todo sale. Allá sí, aloja el todo virus sale y ahí se va como gorda en tobogán el virus. Así es. Entonces, bueno, ahorita ya prometo no irme a subtemas. Cerramos, te agradezco mucho por abrir esta semana. Pues por abrir este mes, perdón. Así es. Del cáncer. Y para mí igual muchas gracias por la oportunidad de compartir esto con tu apreciable público. Muchísimas gracias, Douglas. Muy bien. Buenas noches a todos, espero que nos sigan viendo. Gracias. Vacúnense. Vayan a tanatología. Así es.